Hermanos, recuerden que en esta serie nos hallamos tratando con los medios de gracia públicos, los cuales Dios le ha placido para que nosotros por medio de ellos crezcamos en nuestra vida de santidad. Todo cristiano, hermanos, ha sido transformado por la gracia de Dios, ha sido libertado del pecado y ahora en ese camino de la santidad, él tiene una lucha contra el pecado, el cual él aborrece ahora, pero también hay unos anhelos fervientes de conformarse y de cultivar esas virtudes que se encuentran en Cristo. Todo verdadero creyente hará entonces un uso responsable y con entendimiento de los medios de gracia que Dios nos ha provisto debidamente para crecer en esa santidad. Y estos medios de gracia son de dos clases. Primeramente decíamos que hay los medios de gracia privados y los medios de gracia públicos. Y los públicos son aquellos, y ustedes saben bien, hermanos, que hemos estado tratando con ese primero a lo largo de estas enseñanzas, en este caso los medios de gracia públicos, es decir, aquellos que brotan de nuestra comunión en el contexto de la interacción de los hermanos de la iglesia. Y lo que hemos visto hasta ahora, en primer lugar, hermanos, es la importancia que tienen los medios de gracia públicos para nosotros. ¿Por qué son importantes? No podremos, hermanos, crecer en santidad si no hacemos uso de los medios de gracia. Hermanos, debemos pedirle al Señor que nos haga madurar y crecer, pero si no hacemos uso responsable de estos medios de gracia, esas oraciones no tendrán respuesta. Solamente Dios responderá de acuerdo a nuestra responsabilidad adecuada que hagamos del uso de esos medios de gracia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, eso es lo que estamos demandando aquí por la palabra de Dios. Y lo que hemos visto hasta ahora, en primer lugar, es la importancia que tienen estos medios de gracia. Y en segundo lugar, vimos las implicaciones de ser miembro de una iglesia. ¿Qué implica ser miembro de una iglesia? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué nosotros debemos ser parte de una iglesia? En tercer lugar, vimos el progreso de la santidad en el contexto de esa iglesia local. Es decir, cuando el creyente participa de esos elementos que son característicos del pueblo de Dios, cuando se reúne como pueblo de Dios, cuando la iglesia se reúne como iglesia y hace uso responsable de esos medios de gracia, es lo que hablábamos que es necesario para crecer. Y esos elementos son, decíamos que son, según basados en Hechos 2:42, decíamos que es la exposición pública de la palabra, la comunión unos con otros, la participación de la cena del Señor y la oración pública o corporativa. En la enseñanza de hoy vamos a tratar el último de los medios de gracia públicos para el crecimiento de nuestra santidad. Y ustedes, yo creo que más o menos con el texto que el hermano leyó, ya creo que tienen una idea clara de lo que vamos a hablar hoy. Me refiero a la sujeción sincera a los pastores de la iglesia. El quinto, digamos, elemento de los medios públicos para crecer en santidad es la sujeción sincera a los pastores de la iglesia local. Todo un miembro, hermano, no solamente tiene la responsabilidad de participar con la iglesia, sino que también tiene la responsabilidad de sujetarse a la supervisión de los pastores designados por Dios en esa iglesia local. Ustedes saben, hermanos, que Dios le ha placido ordenar su pueblo y ha puesto algunos que dirigen, algunos que son dirigidos, unos que guían y otros que son guiados conforme a su consejo, a su palabra. Ya hemos considerado, hermano, en otras enseñanzas el deber que tenemos de animarnos, exhortarnos, edificarnos unos a otros. Sin embargo, esta responsabilidad no solamente recae sobre los hombros de los pastores, sino que también recae sobre los hombros de los miembros de la iglesia. Y para demostrar esto hay un sinnúmero de textos bíblicos, hermanos, pero solo es suficiente con mencionar algunos. Por ejemplo, en Romanos 15:14, este texto lo estudiamos de una manera expositiva en la serie de Romanos, y dice Pablo ahí: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, y noten que aquí no está refiriendo solamente a los pastores, dice hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo habla del contexto, la responsabilidad que dentro de la iglesia tenemos de exhortarnos, de amonestarnos unos a otros. Y en Gálatas 6:1, otro pasaje muy conocido, dice también Pablo, dice, noten otra vez, no dice pastores solamente, sino dice hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, maduros, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es el deber de todo miembro restaurar a sus hermanos con un espíritu de mansedumbre,
cuando estos hermanos han caído en alguna falta. Y noten lo que sigue diciendo Pablo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En Primera de Tesalonicenses 5:14, una vez más Pablo sigue diciendo este énfasis de los hermanos unos a otros, de exhortarnos, de consolarnos, de reprendernos. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, es decir, a los perezosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero noten otra vez, hermanos, no está hablando a los pastores solamente. Y Hebreos 13, 12 al 13, Hebreos 13, 12 al 13 dice: mirad otra vez, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra vez el mismo tenor que Pablo ha venido diciendo: hermanos exhortados, hermanos consolados. Este es un deber de todos. Y notan que aquí no se señala solamente al deber de los pastores. Hay una persona, por ejemplo, cuando un hermano está desanimado, está así como apartándose del camino, como dice Santiago: si alguno hermano se ve que está apartando el camino, hágale volver. Entonces vemos una y otra vez en estos textos la palabra hermano, y aquí no solo se habla de los pastores, más bien se refiere a una responsabilidad que todos los miembros tienen los unos con los otros. Pero juntamente con esa enseñanza, hermanos, existe otra que aparece a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y tanto la una como la otra están estrechamente relacionados. Es decir, el consolarnos, el motivarnos unos a otros. También está la enseñanza, hermanos, de la sujeción a la supervisión pastoral. Dios ha designado a ciertos hombres para la labor de cuidar de forma particular a la iglesia. Por eso nuestro texto que consideramos en la mañana, Hebreos 13:7, nos habla de ese mandamiento, de esa voz imperativa que el autor de Hebreos nos está transmitiendo, y lo vamos a tratar en este texto. Lo que voy a tratar solamente es con este versículo, mirando las implicaciones, todo lo que está contenido a él, ya que de este texto es crucial para el asunto que estamos tratando. Dice así, vuelvo a leerlo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De este texto en particular, hermanos, podemos implicar muchas cosas, pero en primer lugar vamos a mirar 3 principios generales que podemos extraer concernientes a la supervisión pastoral. 3 principios generales que podemos extraer concernientes a la supervisión pastoral. De hecho, la palabra que en 1 Timoteo 3, 1 al 7 habla de pastores es la palabra obispo, que la palabra significa un supervisión, un supervisor. La tarea y el trabajo del pastor no solamente es predicar, sino supervisar la iglesia. Entonces el primer principio es este. Primer principio: Dios ha designado a ciertos hombres de la iglesia para que de manera especial dirijan y presidan la iglesia. Dios ha designado a ciertos hombres de la iglesia para que de manera especial dirijan y presidan a tal iglesia. Hermanos, vemos en el texto que acabamos de leer, y es que el autor lo primero que hace es presuponer, es asumir que dentro de la iglesia existe un grupo de hombres especial, en especial que la iglesia reconoce como designados por Dios para la supervisión pastoral, para el cuidado de las ovejas de Cristo en ese lugar específico. Dice el autor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, ese grupo en particular de hombres de la iglesia se les debe obediencia y sujeción, es lo que está transmitiendo el autor de Hebreos. Así que Dios ha llamado a ciertos hombres de la iglesia, noten eso, de la iglesia, o sea, dentro de una membresía, ha llamado a hombres que tienen tales cualidades que han sido puestas por Dios y que la iglesia debe reconocerlo de acuerdo a la palabra, que estos hombres están cualificados o que se describen como tales. Estas personas tienen el trabajo de dirigir y presidir. Entre tanto, los demás han sido llamados a ser guiados y a ser presididos. Es decir, los pastores son llamados a dirigir, a guiar, y los demás son llamados a ser guiados y a ser dirigidos. No todos en la iglesia han sido llamados a liderar.
Y eso es como todo, ¿no? Dios ha puesto en todos los ámbitos de nuestra vida unos que lideran y otros que se someten a ese liderazgo. Debe haber líderes y deben haber liderados. Debe haber pastores y debe haber personas pastoreadas. Y el autor de Hebreos habla en el texto a un grupo en particular de líderes. Y entendemos, hermanos, que en la iglesia hay dos grupos de oficiales, como son los pastores y los diáconos, pero aquí está señalando es el anciano, el obispo, el pastor. Obedeced a vuestros pastores. Y obviamente a mí, hermanos, aquí se refiere a los pastores de la iglesia local en que son miembros. Es decir, que solamente los pastores de esa iglesia son pastores de esa iglesia y no de otra iglesia, sino de la iglesia que lo ha reconocido. Por eso dice a vuestros pastores. Es decir, los miembros tienen sus pastores o su pastor en esa iglesia que ellos mismos han reconocido y que han decidido por obediencia al mandato del Señor sujetarse a ellos y recibir la guianza y que sean presididos por ellos. Es la misma frase que hallamos en el versículo 7, noten del mismo pasaje de Hebreos 13, dice, acordaos de vuestros pastores, dice aquí el autor de Hebreos. Y en el versículo 24 dice, saludad a vuestros pastores. Y ciertamente, hermano, aquí se refiere a un grupo en particular de hombres. Ahora, el segundo principio que podemos extraer de este pasaje es el siguiente. Los que han sido llamados a presidir en la iglesia son responsables ante Dios por la tarea que se les ha encomendado. Los que han sido llamados a presidir en la iglesia son responsables ante Dios por la tarea que se les ha encomendado. Y Él debe cuidar del pueblo, de los miembros, noten esto, cada persona que se ha incluido, que ha decidido vivir comprometida con el pueblo del Señor, dentro del pueblo del Señor, también de esa manera está diciendo, quiero ser pastoreado, quiero ser pastoreado. Y estos pastores han sido llamados precisamente como responsables de esa tarea que Dios les ha encomendado. Y aquellos hombres que Dios ha designado para la supervisión pastoral tendrán, hermanos, que darle cuenta a Él por la labor que están realizando. De hecho, hermanos, esto debe producir temor en cualquiera que desea el pastorado, porque no es cosa ligera tomar una decisión como esta, de poderse al cuidado de aquellas ovejas que Cristo ha puesto el cuidado de ellos para que las cuiden, no las trasquilen, sino que las cuiden de la forma adecuada como Dios ha ordenado. Entonces ellos están en la iglesia no para hacer lo que quieran, no son personas que no están bajo autoridad, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, y ellos tendrán que dar cuenta algún día a Dios por lo que hicieron con lo que Dios les ha encargado. Y eso debe producir en un pastor un reverente y santo temor. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5, 9 al 11, en cuanto a este temor que los pastores deben procurar tener. Por eso, hermanos, es que nosotros somos tan cuidadosos, un pastor bíblico debe ser tan cuidadoso en saber qué es lo que está transmitiendo el pueblo de Dios, en qué es lo que está demandando. No podemos demandar nada que caprichosamente nos venga a nuestra mente, sino que lo que demandamos es lo que Dios exige en su palabra. Dice en 2 de Corintios 5, 9 al 11, dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serles agradable. Pero es necesario, en el versículo 10, que todo hombre compadezca ante el tribunal de Cristo. Dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero noten que Pablo dice, conociendo el temor del Señor. Es decir, hermanos, que nosotros debemos estar haciendo lo que Dios nos ha mandado, pero con temor, sabiendo que Dios está observando cada actitud, cada pensamiento, cada enseñanza, cada palabra que sale en nuestras predicaciones, en cada consejo. Dios está poniendo y está vigilando cada uno de eso, porque de cada palabra Dios pedirá cuenta a los pastores del cargo que ellos están llevando a cabo. No es cosa ligera, hermanos. Aquí no predicamos lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios nos dice que debemos hablar. Y muchas veces no resulta del agrado de los oyentes, pero eso es lo que necesitamos oír.
Pablo dice que ese temor de Dios, por lo que se le ha encargado, lo lleva a persuadir a los hombres a que se arrepientan, y no solamente a que se arrepientan, sino que obedezcan las demandas y preceptos que Dios nos ha revelado. Y hay de nosotros, hay de los pastores que no hacen lo que tienen que hacer. Hoy en día hay cobardes que simplemente predican lo que la gente quiere oír para que no se vayan. Pero hermanos, aquí no estamos para agradar a los hombres. Pablo dice en Gálatas 1:10 que si tratáramos de agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Nosotros tratamos de agradar a aquel que nos tomó por siervos, porque no venimos a servir las mentes pecadoras de los hombres, sino a servir al Señor. Porque sabemos que lo que es mejor para las almas es lo que el Señor pide de nosotros. Y Pablo, como siervo del Señor, hace lo que tiene que hacer porque él le teme al Señor y sabe que tendrá que compadecer ante el tribunal de Cristo algún día. Los pastores tendrán que rendir cuentas al Señor, y hay de aquellos que se pusieron como maestros cuando el Señor no los ha llamado a esto, a enseñar lo que la gente quiere escuchar. Hay de aquellos que simplemente rascaron el oído para contentar a muchos con su pecado y no hablar y confrontarlos, porque ellos tendrán que rendir cuentas en el día del juicio y su castigo no será poco. Y hay un texto, hermanos, que debe llevar a todo pastor a autoexaminarse. Todo pastor debe autoexaminarse en cuanto a lo que está enseñando. En Ezequiel 34, 1:10, creo que este texto debería poner a temblar a cualquiera que realmente se para detrás de un púlpito o quiera volverse en un servidor del Señor. Dice el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Cuidado con aquellos que toman el pastorado como una fuente de ganancia, simplemente para apacentarse en sí mismos o por suplir sus propias necesidades. Dice: no apacientan los pastores a los rebaños. Y dice: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No están haciendo lo que deben de hacer. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Y ahí, de en adelante, Dios le va a decir a Ezequiel: esto es lo que voy a hacer con esos pastores que no están haciendo las cosas. Y ahí hay una terrible sentencia contra ellos. Es aquí donde Dios empieza a hablar duramente contra aquellos pastores que tomaron estas cosas con ligereza. Ese es el segundo principio, hermanos, que podemos extraer de nuestro texto. Que los que han sido llamados a presidir la iglesia son responsables ante Dios por la tarea que se les ha encomendado, y no es fácil, hermanos. No es fácil, pero Dios nos da la gracia. El tercer principio general es este: los pastores, en la mayordomía de su liderazgo, deben dar instrucciones y consejos conforme a la autoridad que Dios les ha dado como pastores de la iglesia. Los pastores, en la mayordomía de su liderazgo, deben dar instrucciones y consejos conforme a la autoridad que Dios les ha dado como pastores de la iglesia. El autor de Hebreos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, no había ninguna razón para este mandamiento si no fuera porque los pastores harán ciertas demandas a los que nosotros, como miembros de la iglesia, debemos someternos. De manera que el autor de este texto da por sentado que los que son designados para pastorear la iglesia realmente harán notar su dirección y su gobierno. Es decir, hermanos, no es un pastorado simplemente de lujo. No es algo que se note. Ustedes reconocen, por ejemplo, la reina de Inglaterra, ¿no? Ustedes saben que ella reina, pero no ejerce ni tiene una influencia en el gobierno de Inglaterra.
que realmente quien ejerce el gobierno de Inglaterra es el parlamento y el primer ministro. Pero la reina simplemente es una autoridad de lujo que no gobierna, no funge en función de gobierno. Pues el Señor dice aquí, lo que quiere decir el autor de Hebreos es que los pastores no están de adorno, simplemente para decir él es simplemente un pastor, un líder. No, ellos están para realizar y llevar a cabo su función, no como algo de accesorio, como decir la iglesia tiene pastor, no, un pastor que está ejerciendo su liderazgo y se está haciendo notar en lo que está haciendo. Así que los pastores están en la iglesia para dar consejos, para dar instrucciones que deben ser obedecidas y deben ser oídos por todo el peso de la autoridad que Dios les ha dado a estos hombres como pastores de la iglesia. Porque Dios, así como a los padres de familia, les ha puesto como autoridad por ser varones, como por ser autoridad también de sus esposas, los pastores, Dios les ha dado autoridad para que ejerzan esa autoridad con sabiduría y que la ejerzan prudentemente. Primera Tesalonicenses 5:12 dice respecto a eso, os rogamos, hermanos, noten eso, que reconozcáis. Los miembros deben reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No solamente a través de las predicaciones los amonestan, sino también a través de los consejos o de aquellas reprensiones personales a los cuales los miembros deben estar dispuestos a llevarse a cabo, a recibir con agrado. Pablo dice en Timoteo, y recuerden, hermanos, que cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, de hecho esas cartas son llamadas cartas pastorales, y Pablo está dando instrucciones a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, de los pastores que gobiernan bien, dice en 1 Timoteo 5:17, dice, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Deben tenerlos en cuenta, deben honrar a sus pastores que Dios ha puesto. Si ellos gobiernan bien, si ellos están enseñando bien, deben ser considerados con ellos por el trabajo que tienen. Cuarto principio general. No solamente, hermanos, deben hacer esto, sino que los miembros deben obedecer y someterse a sus pastores. Deben obedecer y someterse a sus pastores. Hermanos, aquí, cuando el autor de Hebreos dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no es un consejo, no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato, está en voz imperativa, lo cual requiere que es una orden que Dios está diciendo, ustedes deben como miembros sujetarse a los pastores. Así que, hermanos, esto no es una sugerencia. Todo miembro de una iglesia, si realmente desea obedecer al Señor, si realmente quiere agradar al Señor, debe obedecer y sujetarse a los pastores, porque eso es lo que Dios está hablando. Eso es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, que nos sujetemos a ellos. Ahora, no debemos olvidar que un pastor no se impone a sí mismo en esta posición y tampoco son puestos, hermanos, en la iglesia por ninguna comunidad paraeclesiástica como hoy está sucediendo. Hermanos, no son los seminarios los que escogen y mandan un pastor para una iglesia como están haciendo hoy. ¿Usted ha visto algunos seminarios que dicen vamos a formar jóvenes para el pastorado, hermanos? Un seminario no prepara pastor, no hace pastores. Un seminario debería preparar a una persona para el pastorado, pero no son los encargados de hacer pastores. Eso es de llamado y un designio por Dios. Así que la iglesia misma es la que reconoce a sus pastores. La iglesia misma es que mira esas cualidades que Dios pide, que son necesarias que tenga, y ellos deben reconocer esto. Pero un pastor no se impone a sí mismo como pastor. Los pastores no se imponen ni tampoco son impuestos por esas comunidades paraeclesiásticas. La palabra de Dios nos dice que la iglesia debe preocuparse en hallar entre sus miembros quienes poseen las cualificaciones para fungir o ejercer ese cargo, el pastorado. Y esas cualificaciones, ustedes las conocen. Un pastor debe reunir todos estos requisitos. No los voy a dar, simplemente los voy a mencionar. Dice en 1 Timoteo 3:1-7, y noten que Pablo ya ha dicho que las mujeres callen en la congregación en el capítulo 2, versículo 9 al 11.
Ya, de hecho, las mujeres no pueden ejercer el liderazgo en esos versículos, pero ahora en 1 Timoteo 3, 1 al 7, nos habla de los requisitos que debe tener un pastor, de las cualidades que debe describir a un pastor si realmente esta persona ha sido llamada. Dice palabra fiel, o sea, es una palabra segura. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, noten eso, pero es necesario. Estos son los requisitos necesarios para hacerlo. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, como muchos hoy no quedan descalificados cuando dicen no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y note esto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mientras están bajo su techo, esos hijos deben estar, ¿qué? Siguiendo las reglas que el padre ha propuesto si este hombre quiere ser pastor. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? En segundo lugar, después dice un neófito. Esas personas que apenas se están conociendo y ya la llaman a pastor y no saben nada de escritura. No sé que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todas estas cualidades y más. Ahora, todo miembro de la iglesia debe tener, todo verdadero cristiano debe tener esas cualidades. Pero en ese caso, hermanos, estamos hablando en particular del pastorado. Si un pastor, o sea, no perfectamente todas estas cualidades, pero ¿cómo reconocemos que Dios ha llamado a este hombre al ministerio, al pastorado? Porque este hombre reúne todas estas cualidades. La iglesia debe buscar quienes califican para ejercer el pastorado. Por tanto, cuando el autor de la carta de Hebreos ordena que los miembros de la iglesia obedezcan a sus pastores, él está presuponiendo que esos hermanos ya reconocían a estos pastores como autoridad, por lo que la Biblia dice. No porque me cae bien, no porque me parece atractivo, no porque me parece una buena persona, no, porque reúne estas cualidades. Porque reúne estas cualidades, podemos reconocer que este hombre ha sido llamado por Dios. Esta es la razón por la que estos hermanos llegaron a ser pastores de la iglesia. Estos miembros vieron en estos hombres los requerimientos para usar bien la palabra de Dios, competentes para usar bien las escrituras y para pastorear a los hermanos, y siendo ahora reconocidos por la iglesia, dice el autor de Hebreos, entonces obedeceos y sujetaos a vuestros pastores con la autoridad la cual se les ha conferido como pastores de la iglesia. Y aquí es necesario, hermanos, señalar que estos hombres están capacitados, deben estar capacitados para manejar las escrituras. Ustedes no van a reconocer a un hombre como pastor cuando no tiene conocimiento bíblico o cuando no sabe manejar las escrituras en la enseñanza y la predicación. Que por cierto, su labor es enseñarle a la iglesia local que lo ha reconocido como tal y dirigir a esta iglesia no conforme a su propio criterio, no conforme a sus propias convicciones, sino de acuerdo a la bendita y poderosa palabra de Dios. Aquí estamos para hablar lo que Dios exige de vosotros. Por eso dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, note esto, que os hablaron, ¿qué? ¿Su propio criterio, su propia opinión? No, que hablaron la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que es cuando un pastor fiel a la escritura y usted se enoja contra ese pastor, usted se está enojando no con el pastor en sí, en última instancia, sino con Dios. Porque ellos guían por la palabra de Dios y no a través de sus propias opiniones. Ellos ejercen su autoridad de manera apropiada únicamente cuando están aplicando los principios bíblicos. Porque no todas las cosas están específicamente detalladas para pedirlas, pero se guían bajo los principios bíblicos de la palabra de Dios para dar consejos, para demandar obediencia a Dios. Pero también el autor de Hebreos usa dos términos para señalar la responsabilidad de todo miembro. Y me parece importante que esos términos parecen sinónimos, pero en realidad tienen cierta diferencia. Porque lo primero que pide el autor de Hebreos es
obediencia y luego sujeción. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y la pregunta es, ¿en qué difieren entonces estos dos términos? Bueno, el término obedecer enfatiza un mandato que se ha dado por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Un mandato que se ha dado por medio de la palabra del Señor y en que los pastores persuaden a la iglesia a obedecer exponiendo lo que la palabra de Dios enseña. Noten que aquí la palabra clave es persuadir. Cuando yo, como pastor, predico la palabra, lo que estoy procurando es persuadirlo a usted de que obedezca lo que Dios manda. De hecho, cuando una persona obedece por persuasión, entonces está obedeciendo a sus pastores. La obediencia es la sujeción que se fundamenta en la persuasión, que es producida por la Escritura. O sea, ahora no es el pastor en sí quien persuade, sino es la palabra que él está predicando la que debe persuadir el corazón de los oyentes. Usted debe saber que está en pecado y persuadirse, de convencerse de que usted está mal porque está viviendo no de acuerdo a la palabra de Dios y el mandato. Si no está haciendo eso, usted debe persuadirse a querer hacer y a cumplir con su deber como cristiano. Entonces la persuasión es producida por la Escritura. Es la persuasión que sucede en el contexto de la exposición de la palabra de Dios. El pastor toma un texto de la Biblia y explica lo que significa ese texto, después aplica ese texto y luego, ¿por qué debemos aplicar este texto? El pastor está tomando la enseñanza de la Escritura y por medio de la Escritura está persuadiendo a la iglesia a que se obedezca a la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de persuadir. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos. Si los pastores le están persuadiendo o están predicando la palabra y la palabra lo está persuadiendo, ¿qué deben de hacer? Obedecer. El mandato es este: obedezcan a esa persuasión. Y por medio de la Escritura están persuadiendo a la iglesia que se obedezca la palabra, y es de esta manera es que el autor dice obedecer a vuestros pastores. Sin embargo, hermanos, entonces notaron que aquí está implicada la palabra persuasión. ¿Por qué debemos obedecer a lo que el pastor está enseñando? Porque esta palabra nos está persuadiendo a que debemos vivir de esta o de tal manera. Sin embargo, el término sujeción tiene un significado diferente al término obediencia. El término sujeción señala obediencia, pero no por persuasión, sino por la posición de autoridad que a la persona que ordena. Pese a que no haya ninguna clase de persuasión, por ejemplo, cuando un padre da una orden a su hijo, no tiene que persuadirle a que obedezca su orden. El hijo tiene que obedecer por el simple hecho de que el padre es su autoridad. Por ejemplo, una esposa, ¿por qué razón se debe sujetar a su esposo? Un esposo no dice sujétese. No, porque eso de hecho está mal. Un esposo no debe exigirle sujeción a la esposa. Pero lo que Dios sí le pide a esta mujer que es esposa, le pide es que ella se sujete a su esposo. Ahora, ¿por qué debe sujetarse? No por persuasión, sino por la autoridad que ese hombre tiene con ella. Lo mismo los padres. Así que es una obediencia no por persuasión en este caso, sino por la posición de autoridad que posee quien da la orden. Eso es sujeción, por la posición de autoridad. ¿Por qué debemos obedecer a los pastores? No solamente porque la palabra nos ha persuadido y nos ha dicho que esa palabra es de Dios y que debemos vivir de tal manera, sino también porque ellos son autoridad. De la misma manera hay cosas que compete a los pastores con respecto al manejo de la iglesia. Por ejemplo, asuntos que Dios ha puesto a cargo a los pastores acerca de los cuales que no tenemos órdenes explícitas en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay cosas que los pastores deben decidir. Y hay veces, ustedes por ejemplo ven en el matrimonio, que la esposa es ayuda idónea y se le pide la opinión para tomar, antes de tomar una decisión, siempre contamos con nuestra opinión de nuestra esposa. Pero en última instancia, quien decide es el varón como líder y cabeza de su hogar. Pues en la iglesia hay miembros y pastores. Por ejemplo, a la hora de los cultos, ¿quién fija la responsabilidad? ¿Quién es la responsabilidad de tomar la decisión
de que los cultos, por ejemplo, el culto de la escuela sea a las 9, el otro a las 10:30 y el otro a las 4. Bueno, la decisión debe ser del pastor que gobierna la iglesia. Ahora él puede escuchar la iglesia si hay alguna forma de pronto de decidir de fijar otro horario, pero la responsabilidad de los miembros es sujetarse a esa decisión. Y noten que esta orden no la ha dado explícitamente en la Biblia. En la Biblia no dice, usted no encontró mandamiento, los cultos de la mañana tienen que ser a esta hora y los de la tarde a esta hora. No hay esta orden explícita. Pero hay principios, hermanos, de gobierno, de autoridad, que nosotros escogemos a qué horas deberían ser los cultos. Ahora, esto no significa que los miembros deben obedecer ciegamente a los pastores. Eso es otra cosa, porque las sectas sí dicen a los miembros que deben obedecer ciegamente a los pastores. Pero, hermanos, hay razones suficientes para que los pastores decidan cosas. ¿Por qué no esta hora y por qué esta sí? Porque los pastores de la iglesia tienen autoridad, y esa autoridad, ahora, aunque tienen autoridad, es autoridad limitada. En primer lugar, está la palabra de Dios. Los pastores no están llamados a imponer su propia opinión en la iglesia, y en segundo lugar, la autoridad está limitada por el oficio mismo. En primer lugar, porque solamente, hermanos, conforme a la palabra de Dios, no debemos poner nuestra propia opinión, y en segundo lugar, por nuestro propio oficio. Los pastores velan por el alma de los miembros. Y existen tres clases de autoridades. Ustedes, por ejemplo, en el ámbito del mundo encontramos las autoridades civiles, las autoridades familiares y las autoridades eclesiásticas. Pero note que en ninguna de estas clases de autoridad debe inferir una en la función del otro. Sí saben, hermanos, que por ejemplo en la Biblia no se ha mandado a casar, que los pastores ejerzan los matrimonios o casen a algunas personas. Ahora, ¿quién tiene esa prerrogativa en este momento? El gobierno civil. Ahora, pero el gobierno civil no tiene derecho a entremeterse a decirle al padre de familia con quién se debe casar su hija, porque eso solamente le compete ¿qué? A la autoridad paterna. El padre debe decidir con quién mi hija se va a casar, pero eso ni le compete a la iglesia, ni al pastor debe meterse en ese asunto, ni tampoco la ley civil. Yo he escuchado en algunos contextos religiosos donde los pastores le escogen esposo o esposa a ese joven, cuando eso no es autoridad de ellos y ellos no deben inferir en esas cosas. Eso es decisión de los padres, pero no del pastor, pero tampoco, hermanos, debe ser del gobierno civil. Ahora bien, si un miembro de la iglesia o una joven que está como miembro de la iglesia y el papá quiere que se case con un hombre impío, ahí sí el pastor tiene derecho a ingerir, porque la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual, y ahí está la autoridad de Dios por encima de la autoridad del Padre. Entonces, estas cosas, hermanos, miramos las esferas de autoridad, pero cada uno en su sitio, cada uno en su sitio. Por ejemplo, ¿quién impone las leyes de tránsito? Son las leyes civiles, ¿cierto? Pero no son los pastores, hermano. Entonces, eso es algo que hay cosas que debemos decidir los pastores. Cada tipo de autoridad debe funcionar en el marco en que Dios le ha puesto, sin interponerse la una con la otra. Y eso es lo que decíamos nosotros en el matrimonio, vemos las tres cosas trabajando, pero una no interfiriendo en la otra. En Estados Unidos, los pastores tienen sí la prerrogativa de casar. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia no tenemos esto. Pero cada uno en su marco correspondiente. Así que la autoridad pastoral está circunscrita a la esfera que le es propia. Ellos velan por las almas y tienen la responsabilidad de ayudar a que sus miembros de la iglesia se conformen su vida a lo establecido por Dios en su palabra. No a las opiniones del pastor. No a lo que el pastor opina, sino a lo que Dios dice en su palabra. Y la responsabilidad del pastor es hacer cumplir en la iglesia las leyes establecidas por la cabeza y Señor de la iglesia, que es Jesucristo. Así que, habiendo visto, hermanos, los principios generales que podemos extraer de este pasaje acerca de la sujeción sincera a la supervisión pastoral, veamos en segundo lugar nuestro segundo encabezado. Vamos a mirar las razones, ya después de ver principios generales, vamos a ver algunas razones que nos da el libro de Hebreos 13 y 17 para sujetarnos con sinceridad a la supervisión pastoral. Razones que nos da Hebreos 13, 17
para sujetarnos con sinceridad a la supervisión pastoral. ¿Por qué razón o por qué debemos sujetarnos con sinceridad a los pastores? Bueno, existen dos razones. En primer lugar, primera razón, porque los pastores, Dios los ha puesto para el cuidado de nuestras almas. Porque los pastores son puestos para cuidar nuestras almas, hermanos. Si usted cree, o usted pensará, bueno, pues se ha preguntado alguna vez, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? Es su alma. Lo más valioso que usted tiene es su alma. No hay nada más valioso para el creyente aparte de Dios que su propia alma. Por eso dice en Mateo 16 y 26, dijo el mismo Señor Jesucristo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma es valiosa. Y noten que aquí, si nuestra alma es valiosa, entonces esto debe movernos a obedecer y a sujetarnos a esos hombres que el Señor ha llamado para que velen por el bienestar de nuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestras almas son valiosas y estos hombres están puestos para el cuidado de lo más valioso que tenemos, nuestras almas. Esos siervos que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de conducirnos por el camino de la palabra de Dios, es lo que nosotros debemos reconocer ese trabajo. No es esta razón una razón de peso para someternos y obedecerle. Por eso exhorta Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:12 dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra. ¿Y cuál es su obra? Velar por el cuidado de vuestras almas, lo más valioso que tenemos, y por la obra que están llevando a cabo, que los deben tener en alta estima. Hermanos, ellos están velando por la más preciosa posesión que Dios te ha dado. La segunda razón que Hebreos nos da en Hebreos 3:17 es: debemos sujetarnos con sinceridad a la supervisión pastoral, y es porque no es bueno que los pastores lleven a cabo la labor con un espíritu quejumbroso. Es decir, porque no es bueno que los pastores realicen su labor quejándose. Muchas veces, hermanos, los pastores en su trabajo se encuentran quejándose. Y a veces es la responsabilidad primaria de él, que no debe caer en esto. Pero mucho es porque los miembros no están ayudando a que el pastor ejerza su labor con un carácter gozoso. Y ahí es responsabilidad de los miembros. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, note eso, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso ¿para quién? Para los miembros de la iglesia no es provechoso que los pastores ejerzan su labor así. Pero mire que en este caso el autor de Hebreos le pone responsabilidad a los miembros. El hecho de que el pastor ordene, predique y enseñe la palabra y los miembros no obedezcan, esto hace que los pastores se carguen y se les sea más difícil su tarea de pastorear. Si algo produce, hermanos, y escuchen esto con todo el corazón, si algo produce alegría en el corazón de un pastor, es ver, hermanos, la sincera obediencia del corazón de las ovejas que él está pastoreando. Pero lo más triste y lo que más desanima a un pastor es que se prediquen y se den órdenes claras de la palabra de Dios y la iglesia o las ovejas respondan exactamente haciendo lo contrario a lo que Dios pide. Eso es lo que más desanima a un pastor. Y él dice: y esto no es provechoso ni para los miembros ni para el pastor. Así que los miembros deben cuidar de que los pastores están haciendo su trabajo con alegría y nosotros hagamos lo que es agradable delante de Dios. Porque si algo produce alegría es esto, hermanos. Y el apóstol Juan, hablando como pastor, dice en su tercera carta, en el versículo 4, dice: miren lo que dice él como pastor: no tengo yo mayor gozo que este, o el oír que mis hijos andan en la verdad, que están viviendo conforme a la enseñanza de Dios, a lo que se les ha predicado. Eso trae gozo al corazón de un pastor. Eso le da fortaleza y ánimo para seguir predicando. De hecho, hermanos, una de las cosas en las que Dios ha juzgado a muchas congregaciones es que los ha dejado sin pastor.
Y prácticamente, hermanos, estas iglesias tienden a desaparecer como un juicio de Dios. Hermanos, hay iglesias que no tienen pastor. Pero peor aún, aquellas que Dios les da pastores como un juicio, que son pastores falsos, disfrazados de ovejas para su propia perdición. Y Juan compara, hermanos, la comparación pastoral con la que tiene un padre por sus hijos. No hay mayor alegría para un padre creyente que sus hijos estén creciendo en la verdad. Y, hermanos, ¿no se alegra usted como padre que sus hijos estén viviendo conforme a lo que Dios manda? Pues de lo mismo, un pastor también se alegra cuando ve a las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado haciendo eso. Y no hay gozo mayor para un pastor que ver a los que tienen a su cargo creciendo en la verdad. Pero cuando los miembros se niegan a obedecer y no le tienen respeto a sus dirigentes, hermanos, la obra de la iglesia se vuelve una carga difícil de soportar. Si los miembros hacen que la vida y la obra de los pastores sea difícil, ellos mismos serán los perdedores. Por eso el autor de Hebreos advierte a sus hermanos que esto no es provechoso, eso no trae ninguna edificación a ustedes porque están poniendo más difícil la tarea de los pastores cuando no hacen lo que se debe hacer. Cuando uno le dice, hermanos, debemos hacernos miembros. Uno sabe que tiene a quién pastorear, pero cuando una persona realmente se niega a hacerlo, está diciendo, ¿sabe qué? Yo no quiero ser pastoreado. Yo simplemente quiero escuchar prédicas. Quiero degustarme de ellas y criticarlas, pero yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir bajo una supervisión. No estoy dispuesto a esto. Pero el Señor dice, sujetaos a vuestros pastores y obedecerles. Lo que está haciendo esta persona es diciendo, yo no quiero hacer lo que Dios manda. Listo, hermanos, habiendo visto los principios generales que podemos extraer de este pasaje sobre la sujeción sincera a la supervisión pastoral y las razones que nos da Hebreos 13:17 para sujetarnos con sinceridad a esta supervisión, veamos por último, en tercer lugar, que este texto de Hebreos aquí se presupone que tener pastores que velen por nuestras almas es un medio de gracia para nuestra santificación. Este texto de Hebreos presupone que tener pastores que velen por nuestras almas es un medio de gracia para nuestra santificación. Así que, hermanos, no tener pastores es muy complicado crecer en santidad. Todo verdadero creyente está bajo la autoridad pastoral y en el texto dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En este texto se asume que todo verdadero creyente se somete, note esto, voluntariamente a los pastores. Porque Dios lo manda. Los hermanos de la iglesia primitiva entendían lo que era estar sujeto a la autoridad pastoral, pero lamentablemente, hermanos, en nuestra época existe un espíritu de individualismo e independencia que muchos piensan que pertenecen al reino de Dios sin tener ninguna autoridad pastoral sobre ellos. Hermanos, toda persona que ha sido llamada por la gracia de Dios a su reino se somete fielmente a los pastores. Es verdad, hermanos, que la autoridad pastoral tiene un límite por la palabra de Dios y por el oficio, como habíamos dicho, pero eso no significa que no sea una autoridad que no deba ser respetada y obedecida, entre tanto no traspase los límites que son propios de él. Dios dice en la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y como decía al principio, esto no es un consejo, no es una sugerencia, sino un mandato. Quien no tenga la disposición de someterse a la autoridad que Dios ha dispuesto y ha puesto en el hogar, en el mundo y en la iglesia, está demostrando con esto su rebelión contra la autoridad que Dios ha puesto. No es contra los gobernantes que usted, hermanos, se está rebelando, o contra sus padres, o contra su esposo, no. Es contra Dios, porque usted se está rebelando a lo que Dios ha impuesto. Por eso dice Pablo en Romanos 13:1-2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad de lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación a sí mismos. Ustedes están, si una persona decide voluntariamente no someterse y resistir a las autoridades puestas por Dios, usted acarrea condenación para su alma. Es un atentado contra Dios, es una demostración de rebelión. Y lo mismo decimos con respecto a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Así que, hermanos,
No es cosa ligera tomar esas cosas. Debería evaluar su vida si realmente usted está viviendo de esta manera, porque no es un mandamiento de hombres, es Dios quien lo está mandando a su corazón. Pero para concluir, simplemente hago esas preguntas. ¿Qué tan dispuesto está usted a someterse a los pastores que Dios ha llamado a cuidar de su pueblo? ¿Qué tan dispuesto está? Porque su disposición habla mucho si realmente usted es cristiano. Su disposición habla mucho de realmente si la gracia de Dios ha operado en su corazón. Porque si usted no desea sujetarse, es porque hay un principio de rebelión en el cual usted anda todavía esclavo en sus pecados. Hermanos, Cristo nos llamó de la esclavitud del pecado. ¿Sabe para qué? Para que con la libertad obedezcamos gozosa y deleitosamente a lo que Él ha demandado. ¿Es usted de los que cuestiona cada una de las amonestaciones cuando el pastor predica la palabra de Dios? ¿Usted es de los que está en contra de lo que predica? ¿Está usted dispuesto a ser pastoreado bíblicamente? Y lo digo, hermanos, porque cuando uno está predicando, quizá hay muchas personas que no están dispuestas o no les agrada lo que uno predica, pero sepa que lo que estamos diciendo no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Dios, como juicio sobre la vida, le dará a esas personas que no están dispuestas a escuchar la palabra, aunque sea dura. Dios le va a dar pastores conforme a su corazón, es decir, pastores que le digan lo que usted quiere escuchar. Es un castigo de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo como un pastor fiel de la palabra, le exhorta y dice en 2 de Timoteo 4:1, dice: te encarezco delante del Señor y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y note que aquí Pablo dice: le encargo porque tendremos que rendir cuentas de lo que hacemos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, así la gente no le guste, pero reprende y redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Hay personas que le incomodará cuando hablamos la verdad y la palabra les parece tan incómoda que no quisieran estar aquí. ¿Y qué hace Dios? Les da pastores que les enseñen lo que quieren oír. Por eso dice aquí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. No dicen serán pocos, se amontonarán esos pastores. Conforme a sus propias concupiscencias les enseñarán. Esos pastores le dirán lo que ellos quieren oír. Entonces le van a comenzar a decir a estos pastores: no, eso de la ley ya no existe. Ya no estamos bajo la ley. Entonces, ay, sí, eso es lo que yo quería escuchar. Y que no hay que guardar el día del Señor. No, eso es para el Antiguo Testamento. Ah, eso es lo que yo quería oír, sí. Les dan pastores conforme a su propio corazón para ser juzgados. Estas personas no soportaron la verdad. Por tanto, Dios los entregó a juicio dándoles pastores que le digan no lo que necesitan oír, sino lo que ellos quieren oír, conforme a sus propias concupiscencias. Por tal razón, usted debe examinar la disposición de su corazón al escuchar la palabra. Si está dispuesto a ser pastoreado bíblicamente, usted debe examinarse, realmente examine si esto que estamos predicando es conforme a la palabra. No somos hombres infalibles, no, el único infalible aquí es Dios. Pero examínese que lo que estamos predicando no es palabra de Dios, pero si es palabra de Dios, ¿por qué entonces no obedece? Si no tiene que decir, si no tiene ninguna objeción a esto, entonces ¿por qué no obedece? Usted es consciente de que usted como yo necesitamos ser pastoreados. El ser pastoreados es una bendición del Señor. O tal vez usted es de los que piensa que con estudiar la Biblia en casa con eso es suficiente, como algunos piensan. Yo y mi casa, mi Biblia en mi casa, yo oro en la casa. Y por eso, hermanos, usted dice, yo no sigo a hombres. Pero es el mismo Señor Jesucristo quien ha puesto hombres con autoridad sobre nosotros. Hermanos, quiera Dios, hermanos, porque eso no solamente le pasó, no le pasa a los pastores hoy, que quieren predicar fielmente. Eso le pasó al príncipe de los pastores. Ustedes conocen muy bien el discurso del pan de vida, cuando Jesucristo les dijo a ellos, si ustedes no comen mi carne ni beben mi sangre, no tienen vida eterna.
Y cuando comenzó a decirles que ustedes realmente busquen primeramente las cosas de Dios, busquen, porque el verdadero pan es el que a vida eterna permanece, pero las cosas que yo les he hablado son vida y son verdad. Pero hay algunos que ustedes que no quieren escuchar esto, porque a muchos les pareció y dijeron, ¿sabe qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, como quien dice, no la queremos oír. Y desde mucho que dice ahí, muchos le dejaron y ya no andaban más ¿con quién? Con Jesucristo. ¿De cuántas personas estábamos hablando en ese discurso del pan de vida? Más de 5,000, es decir, casi 15,000 personas dejaron al Señor Jesús porque las palabras de Jesús les resultaron muy duras para ellos. Y obviamente esas palabras lo llevaban a dejar su comodidad y a transitar por el camino estrecho. Luego el Señor le dijo a los discípulos, ¿vosotros también queréis iros? Y quiera Dios, hermano, que haya muchos Pedros aquí, que digan en su corazón, Señor, pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Sí, tus palabras son duras, pero ¿a quién iremos? Tus palabras son vida y son verdad. Son duras, pero es lo que vale la pena. Si queremos realmente un alma, cuidar nuestra alma, debemos disponernos a esto. Así que quiera el Señor y el Espíritu del Señor te convenza a través de su palabra a obedecer a los pastores que Él ha designado y cualificado para el bien de tu alma. Que sea eso en el corazón de muchos en esta mañana. Vamos a orar.